Bueno, Rafael Alfonso Alfaro, ya finalmente te tenemos aquí en línea, Fatun. Nos vas a enseñar algo interesante de esas investigaciones y estudios que tú tienes realizados. Nos vas a comentar sobre la Atlántida. Pues cuando quieras te doy paso y aquí con imágenes creo que lo vamos a entender mejor. Adelante, Rafael. Muy bien, Rafael. Pronunciar más o menos bien. Bueno, pues la Atlántida, efectivamente, esto es un gran misterio que vamos a desvelar ahora mismo, porque esto, como veremos, no es tan difícil de encontrar. Y bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Entonces, como sabemos, el gran difusor de la Atlántida fue Platón, este señor que hay aquí, que en el año 350 a.C. escribió los diálogos tardíos, el Timeo y Critias. En esos diálogos se dice cómo fue que los atenienses detuvieron el avance del imperio de los atlantes y cómo al poco tiempo de esta victoria ateniense, la isla de los atlantes fue tragada por el mar, se perdió. Entonces, también se narra aquí en el Critias, se narra el viaje que Solón hizo a Egipto, donde los sacerdotes de las ciudades 6 le comentaron que esa historia de la Atlántida se remontaba al principio de los tiempos, unos 9.000 años atrás. Salón, como sabemos, pues fue, porque Critias fue discípulo de Sócrates, pero Critias escuchó esta historia de la Atlántida de su abuelo, y su abuelo la escuchó de Solón, el gran legislador ateniense y uno de los 7 sabios de Grecia, ¿no? Entonces, como te digo, le comentaron eso, que se remontaba la historia 9.000 años atrás. Y bueno, pues también la historia queda inconclusa, ¿no? Porque también se narra de cómo fue que los dioses decidieron castigar a los atlantes por su soberbia, pero en ese momento termina la historia sin terminar, inconclusa, ¿no? Entonces, bueno, pues se supone que el castigo que le impondrían los dioses a los atlantes sería, como la isla fue tragada por el mar, pues sería eso, ¿no? Y si nos damos cuenta aquí hay algo que no encaja, ¿no? Porque ¿cómo es posible que los atenienses detuvieran el avance del imperio de los atlantes 8.000 o 9.000 años antes de la época de Solón? Entonces hay algo que no encaja, ¿no? Pero en fin, hay que tener en cuenta que Platón está mucho más cerca de nosotros cronológicamente que de la época en que se narran estos hechos. Entonces digamos que Platón no tenía datos, tenía incluso menos datos de los que tenemos hoy en día, y esos datos son que tanto en el fondo del mar Mediterráneo como en el fondo del mar Negro hay 200 ciudades sumergidas, nada menos que en cada uno de ellos 200, en total 400 ciudades. Y además esto es un hecho reconocido por la arqueología oficial y por la egiptología. Lo que ocurre es que, bueno, pues no parece que hablen mucho de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que esto da que pensar, esto da para mucho, ¿no? Porque vamos a ver, si hay aquí 200 ciudades sumergidas y aquí otras 200, ¿eh? Está claro que esas ciudades, que no son ciudades realmente, son templos, y son templos tan egipcios como los que hay a lo largo del río Nilo, ¿eh? Mal llamados templos, por otra parte, están sumergidos. Está claro que se construyeron cuando no había agua. Claro, esto hoy en día es un mar. Pero entonces, cuando se construyeron esos templos, eso era un valle era una maravilla, un paraíso terrenal. Porque el mar Mediterráneo era un enorme lago de agua dulce, porque aquí desembocan entre el mar Mediterráneo y el mar Negro unos 1.200 ríos. Y no tienen ningún sitio por donde se desembocar al océano, solamente por aquí, las columnas de Heracles, el estrecho de Gibraltar. Solamente podían desembocar al océano por aquí. Pero si había construcciones, digamos que, porque esto tiene una profundidad de 900 metros. Entonces, tanto el nivel de los océanos como el nivel de ese enorme lago estaba por debajo de esos 900 metros, claro. Si no se mezclarían las aguas. Entonces, estaba por debajo de esos 900 metros. Entonces, ahí, en fin, ahí ocurrió algo, ¿no? Porque cuando se construyó eso, el nivel estaba mucho más bajo y había más tierra disponible, claro. Entonces, está claro que ahí pasó algo, ¿no? Aquí pasó algo. Como sabemos también,
ya lo hemos comentado en algún programa, ¿no? Algún que otro programa y demás. La civilización que construyó estos templos y los que están a lo largo del río Nilo tiene una tecnología que está, yo creo que 1 millón de años por delante de nuestra tecnología actual. Y no me refiero solamente a cómo construyeron todos los templos y todas las pirámides que están a lo largo del río Nilo y las pirámides que tienen que bajar, porque vamos a ver, hoy en día el río Nilo desemboca en el delta del Nilo, pero entonces el nivel estaba mucho más bajo y seguía por ese valle. Claro, seguía por ese valle. Y los templos y pirámides que hay por aquí arriba, en el río Nilo, pues también bajaban con ese río. Que son las construcciones que hoy en día están sumergidas. Están sumergidas. Entonces, esa civilización, que ya hemos comentado en alguna ocasión, que tiene semejante tecnología, es muy difícil suponer que le pillara un cataclismo de este calibre, ¿no? Porque aquí está claro que ocurrió un cataclismo. Es muy difícil que le cogiera desprevenidos. ¿Por qué? Pues porque tenían una tecnología alucinante y por muchos otros motivos que ya veremos, ¿no? Que ya veremos. Entonces, no se trató de un cataclismo, digamos, natural. Esto no estaba previsto, porque vamos a ver, no van a construir todos los templos que hay a lo largo del río Nilo y todos los que están sumergidos en el fondo del mar Mediterráneo no van a construirlo para que esas construcciones queden buena parte en el fondo de un mar y la otra parte en un desierto. Eso no tiene sentido. Entonces ahí ocurrió algo bastante grave, bastante grave y bastante gordo. Bueno, pues es lo que hay. Además tenemos de los datos esos que tenemos hoy en día, que no tenía Platón, por supuesto, se desprende de una forma bastante clara que la Gran Pirámide es anterior a la formación del mar Mediterráneo. Pero claro, no solamente la Gran Pirámide, sino las 3 pirámides que están aquí. De todas formas, Rafael, haciendo referencia un poco a lo anterior, dices o mencionas un gran cataclismo. ¿Tienes tú alguna referencia o algún estudio de qué es lo que puede haber sido ese cataclismo? Sí, es algo, en fin, que ocuparía todo otro programa, pero sí, digamos que, vamos a ver, esencialmente lo que ocurrió es que se varió el eje de giro de la Tierra con respecto al plano de la eclíptica. Como sabemos, está la vertical con respecto al plano de la eclíptica, que es el plano en el que giran los planetas alrededor del Sol. Entonces, el eje de giro tenía que estar perpendicular a ese plano. Sin embargo, está desviado 23 grados de la vertical. Como sabemos, el que el eje de giro de la Tierra esté inclinado da lugar a las estaciones, pero también da lugar a los terremotos submarinos, tsunamis, el Niño, la Niña, los huracanes, tormentas tropicales, los monzones, periodos de sequía prolongada, lluvias torrenciales, en fin, y también fue consecuencia de los 2 cinturones desérticos que tenemos en ambos hemisferios de este planeta. Todo eso es consecuencia de este desvío. Entonces vamos a ver, esa civilización que tenía semejante tecnología, que vino de lejos, como ya hemos visto en algunos programas, sabría perfectamente que se iba a producir este desvío de una forma natural, aunque eso es muy difícil que se produzca de una forma natural y a corto plazo, además, por no decir imposible, ¿no? Entonces, esto no fue algo natural y algo espontáneo. Esto fue un desvío hostil del eje de giro de la Tierra con respecto al plano de la eclíptica. Esto fue provocado. Entonces, claro, tuvo consecuencias climáticas a nivel global. Entonces, subió el nivel de los océanos, una barbaridad, y se produjeron lluvias torrenciales a nivel global. Estaríamos hablando del diluvio universal. Eso es lo que se provocó. Entonces, la Atlántida no solamente está aquí en el mar Mediterráneo y el mar Negro. Digamos, esto es a nivel, estamos hablando a nivel local, pero esto se produjo por todo el mundo. Por todo el mundo. Como veremos ahora un poquito más adelante, ¿no? Por ejemplo, Yonaguni, la famosa estructura de Yonaguni, que sabemos está sumergida
pues en la isla en la isla de Yonaguni, pues eso está, vamos a ver si cojo la imagen. Bueno, antes que nada, espera, vamos a ver antes que nada esto. Estas imágenes están a pocos kilómetros de la ciudad de Alejandría. Vamos a ver, de Alejandría, como vemos, está aquí en el delta del Nilo. Bueno, pues esas imágenes se han recogido cerca a 2 o 4 kilómetros de Alejandría, a 14 metros de profundidad. Entonces, esas imágenes que estamos viendo son tan egipcias como las que están a lo largo del río Nilo, ¿no? Entonces resulta que para explicar esto, la egiptología dice que esa ciudad se hundió y lo dejan así, se quedan tan anchos. Vamos a ver, señores, teniendo en cuenta que más abajo hay muchos templos y muchas pirámides sumergidas, está claro que lo que hay aquí, frente a la costa de Alejandría, es una muestra muy clara de lo que hay más abajo. Entonces, como sabemos, los egiptólogos dicen que el Bajo Egipto es el delta del Nilo y el Alto Egipto es lo que hay al sur, que es el propio río Nilo. Pero teniendo en cuenta que aquí en el fondo del mar están todas esas construcciones, está claro que el Bajo Egipto en realidad es lo que está sumergido en el fondo del mar Mediterráneo, porque están de un estilo tan egipcio como lo que hay a lo largo del río Nilo. Entonces, claro, ese es el Bajo Egipto y la Atlántida. Claro, el Bajo Egipto y la Atlántida son la misma cosa, pero de eso no hablan nadie, no hablan, la egiptología no habla nada. Ya te digo que para explicar estas imágenes dicen que la ciudad se hundió, así por las buenas. O sea, para que se hunda eso tendría que haber un cataclismo bastante gordo, ¿no? Bueno, Sin embargo, tenemos no hay registro. referencia del faro de Alejandría. Ese fue destruido por un seísmo importante. Al norte, ya en Grecia, a la altura de las islas griegas, se conoce también la explosión del volcán en la isla de Santorini que provocó también un cataclismo importante. La zona es propensa a que haya una inestabilidad telúrica importante. O sea, que es Sí, por negar ahí, que lo niegue lo evidente. sí, por ahí pasa, como sabemos, una falla tectónica, un cinturón de fuego. Pasa por ahí, por todo el medio del mar Mediterráneo. Pero este cataclismo que dices tú, la isla de Santorini, se produjo hace, no sé, 60 millones de años, no sé cuánto. En fin, esta gente dice que, en fin, digamos que silencian el que haya esas construcciones sumergidas en el fondo del mar Mediterráneo, lo silencian, porque la egiptología no habla de ello. No habla de ello, ni habla ni quiere hablar de ello. Entonces también un investigador de aquí, Charles Berlis, en su libro Misterios de los Mundos Olvidados, pues dice que el fondo del mar Mediterráneo, pues hay despeñaderos y barrancos y el fondo de esos barrancos, pues se trata de tierra inundada, no de fondo marino, sino de tierra inundada. Eso es un estudio que hizo. Luego nos vamos aquí a este complejo famoso que está entre las costas de Cuba y la península de Yucatán, a 600-700 metros de profundidad. Y tenemos 3 pirámides gigantescas y muchas construcciones que tienen un estilo parecido al de Teotihuacán, en México. Esto está sumergido. Entonces, estas construcciones, evidentemente, se hicieron cuando no había agua. Y tenemos también la pirámide que está en la isla de Azores, que está a 40 metros de profundidad, que tiene 60 metros de altura y 8.000 metros cuadrados en la superficie de la base. Esto, a este señor que lo encontró, que era no sé si era un veterinario, ¿ves? Un veterinario lo encontró, bueno, pues con un aficionado a la vela, lo encontró en un radar del barco. Bueno, pues le están llevando la contraria las estancias oficiales de siempre, le llevan la contra y la recontra. O sea, niegan que esa pirámide está ahí cuando esa pirámide está ahí y sigue estando ahí. En fin, es algo increíble, ¿no? Y esta, como decía, es la famosa estructura de Yonaguni. Claro, no saben si esto es una construcción, una formación geológica natural muy curiosa o es algo trabajado por el hombre. Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos contado en alguna ocasión, que no se deciden por una cosa o por la otra porque sencillamente esto está a medio construir. Esto está a medio construir. Ya veremos en otros capítulos que, en fin,
la técnica de construcción que tenía esa civilización que estaba construyendo. Todos los templos de Egipto y todos los templos del mundo. Todo este tipo de construcciones que están por todo el mundo se estaban construyendo de esa forma, con la teología que, bueno, pues ya comentáramos aquí en el momento preciso, ¿no? Entonces, ¿por qué he dicho yo que la Gran Pirámide es anterior a la formación del mar Mediterráneo? Pero no solamente la Gran Pirámide, las 3 pirámides de Giza, y no solamente las 3 pirámides, sino todas las pirámides que están a lo largo del río Nilo, que son 130, a lo largo del río Nilo, y todos los templos son anteriores a la formación del mar Mediterráneo. ¿Por qué? Bueno, pues porque las que están sumergidas evidentemente se construyeron cuando no había agua. Claro, se construyeron cuando no había agua. Entonces son anteriores a la formación del mar Mediterráneo. Pero todo, ¿por qué? Pues porque todo se estaba construyendo al mismo tiempo con esa tecnología que ya hemos comentado y que hemos visto, de ablandamiento de rocas y generación de formas. Eso es lo que ya hemos visto. Entonces, claro, pues eso es, por eso es anterior a la formación del mar Mediterráneo. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Y luego, por otra parte, vamos a ver otra cosa curiosa, ¿no? Estos aquí son templos. Esto que dicen que son ciudades, no son ciudades. Son templos como los que hay a lo largo del río Nilo, que hoy en día pues, están sumergidos en el fondo del mar Mediterráneo, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque aquí hay algo bastante bueno también, ¿no? La egiptología dice que son templos. Todas estas construcciones anacrónicas, misteriosas, increíbles y bellas, dicen que son templos. ¿Ves? Todos esos templos, aquí tenemos el Luxor. Todos estos templos son templos, el de Philae, el de Hatshepsut, en fin, todo esto son templos, pero vamos a ver, porque hay aquí una cosa muy curiosa, ¿no? Que también hemos comentado. Resulta que solamente están los templos, solo están los templos. ¿Dónde está la ciudad que generó esos templos? La ciudad de esa época, con ese estilo arquitectónico y con esa técnica de construcción, ¿dónde están? Las ciudades, tienen que haber ciudades, rodeando esos templos, tiene que haber ciudades de esa época. No hay nada, solamente están los templos. Solo están los templos. ¿Eso cómo se entiende? Y de eso la egiptología no habla nada. A la egiptología no le extraña que esos templos están solitos en mitad del desierto. No le extraña, no se lo preguntan. Y bueno, esto que estamos viendo aquí, ya ha puesto ese aspecto que tendrían esas pirámides cuando estaban construyendo. Y estas también, las 3 famosas pirámides, porque están cubiertas de unas losas de revestimiento, mármol pulido con calidad óptica. El aspecto que tendrían era este. Hoy en día estamos viendo una ruina, pero el aspecto que tenían era este. Esto, por supuesto, pues no lo pudieron construir, como sabemos, los hombres de la Edad de Piedra, ¿no? Es imposible. Claro, la egiptología dice que esto lo construyeron hace 4.600 o 4.700 años, antes de Cristo. Eso es la Edad de Piedra. Es imposible que lo construyeran. Entonces, bueno, quizás la Edad de Piedra no era lo que nos están contando. Quizás los avances que tenían entonces eran otros, diferentes a lo de la historia tradicional. Sí, así es. O sea, está claro que la civilización que construyó esto no fuimos nosotros, no fueron nuestros antepasados, porque estaban en la Edad de Piedra. Entonces, evidentemente, estas construcciones no las construimos nosotros. Como tú sabes, como ya hemos visto y veremos aquí también, tenemos plenamente identificada la civilización que construyó esto. Pero no solamente, digamos, el asentamiento de Egipto, sino todo este tipo de construcciones que están por todo el mundo, que son enigmáticas y maravillosas. Son una maravilla. Entonces, eso es lo que bueno, veremos ya, digamos, en otros capítulos, ¿no? Pero vamos a ver, está claro que aquí ocurrió pues, un cataclismo enorme, ¿no? Subió, además está bastante aceptado que el agua de los océanos subió 120 metros hace 12.500 años. Eso está bastante aceptado, ¿no? Pero no subió 120 metros, porque vamos a ver, si subió 120 metros nada más, estaría por encima del nivel del estrecho de Gibraltar, del fondo, y las aguas pasarían aquí. Claro, eso no puede ser.
tiene que estar el nivel, antes del cataclismo, el nivel de los océanos y el nivel del mar Mediterráneo tendrían que estar por debajo de esos 900 metros. Porque si están por encima pasarían las aguas, claro, se mezclarían antes del cataclismo. Entonces, esos 120 metros, a poquito que se pare uno a pensarlo, no son válidos. No son válidos. Entonces, está bastante aceptado, claro que está bastante aceptado, pero lo que no entiendo es por qué no se dan cuenta que fue un cataclismo a nivel global, no solamente De fue todas aquí formas, en el... Rafael, tú, según tu estudio, si son 120 metros, que no coincidiría con los 900 metros de profundidad que hay en el estrecho de Gibraltar. Pero es que Claro. debemos de contar que no sabemos cómo sería ese cataclismo. Quizás ahí Sí, cuando se produce la ruptura, vamos a poner, se cree que entre el estrecho de Gibraltar antes era un istmo, que eso se hunde, pero las aguas en un momento dado podrían haber cogido tal torrencial que hubiesen socavado el fondo marino, hubiesen bajado las corrientes de agua por debajo de los 120 metros. Tenemos que tener en cuenta que serían diferentes niveles. El que había en el Mediterráneo, no sé si es así como tú tienes visto. Los no lo niveles que sabemos. había en el Mediterráneo al Atlántico serían diferentes. Sí, Produciría no lo una sabemos. corriente que socavaría el fondo marino y bajaría más de los 120 metros. Sí, es que realmente no lo sabemos, porque sí, podían ser diferentes niveles, porque además aquí en el mar Mediterráneo se da un fenómeno de evaporación. Entonces, hay una evaporación constante que podría mantener el nivel constante del mar Mediterráneo. Pero hay que tener en cuenta que esto era originalmente un mar de agua dulce. Entonces, Sí. el agua se mezcló después de construir esto de aquí y hacer las construcciones que están sumergidas. Entonces, no sabemos realmente el nivel del océano y tal, pero y tampoco sabemos si se produjo aquí un derrumbamiento, digamos, se abrió este istmo de aquí, se abrió y se produjo el estrecho de Gibraltar, tampoco lo sabemos. Pero yo creo que ya estaba y no se mezclaban las aguas porque no llegaban al nivel de los 900 metros de profundidad del estrecho, aunque no lo sabemos con seguridad, ¿no? Lo único que sabemos con seguridad es que en el mar Mediterráneo no había agua salada, porque las construcciones que están ahí se construyeron cuando no había agua y hoy en día están sumergidas. Eso es lo que sabemos con certeza. Entonces, ya digo que ahí se produjo ese cataclismo que, por otra parte, ya hemos comentado que no fue algo natural, fue algo provocado. Y teniendo en cuenta que ha implicada una civilización que tiene 1.000.000 de años, yo creo que tiene 1.000.000 de años en cuanto a tecnología por delante de nosotros y civilización que tenemos plenamente identificada, que ya lo comentaremos en su debido momento en otro programa. Teniendo en cuenta eso, que había esa tecnología implicada por medio, lo que ocurrió ahí no fue natural, fue artificial. Ya te digo, fue un desvío hostil del eje de giro de la Tierra. Y bueno, pues esa es la Atlántida. La Atlántida está por todo el mundo, por las construcciones de Yonaguni, las pirámides de la península de Yucatán, que están entre Cuba y Yucatán, la pirámide de las Azores, en fin, todo eso, cuando se estaba construyendo no estaba por debajo del agua, claro. Y hay que tener en cuenta que las pirámides que están entre Cuba y Yucatán están a unos 700 metros de profundidad, unos 700 metros. Ahí no había agua tampoco. Entonces, el nivel de las aguas realmente yo estimo que subió aproximadamente 1 kilómetro. 1 kilómetro. Claro, no hay que tener en cuenta que, vamos a ver, ¿de dónde salió todo el agua de los océanos? ¿De dónde salió? Teníamos la desglaciación, porque de la época glacial actualmente hay mucho hielo que se debe de haber ido a los mares y se habrá licuado. Claro. Entonces, es que el hielo, como sabemos, está en los polos. Pero como se produjo un desvío hostil del eje de giro de la Tierra, los polos ya no pueden quedar donde estaban. Entonces se derritieron y se provocó todo lo que hay. Lo principal fueron lluvias torrenciales durante no se sabe cuánto tiempo, ¿no? Cuántos años. Entonces, eso fue el diluvio universal. Estamos hablando del diluvio universal del cual hay registro por todo el mundo, no solamente aquí en el mar Mediterráneo ni Platón. Todas las culturas
hablan del diluvio universal. Y subió el agua a los océanos, lógicamente, pues lo que hemos comentado. Yo estimo que aproximadamente 1 kilómetro. Aproximadamente 1 kilómetro. Entonces, eso es el eje, eso es la Atlántida. La Atlántida está aquí, claro. La Atlántida está en el fondo del mar Mediterráneo. Como sabes, dicen que podía estar en torno al mar Egeo, en torno aquí a Doñana, que también podía estar entre los continentes de Europa y América, pero no hay ningún registro geológico a corto plazo, porque en términos geológicos son muy pocos años, 12.500 años, o 4.000 y pico, como dice la egiptología, pues son muy pocos años, muy poco tiempo. Pero no hay nada, nada de eso. Sin embargo, tenemos aquí en el fondo del mar Mediterráneo unas construcciones absolutamente anacrónicas, absolutamente inexplicables y que están ahí. Pues eso da para mucho, como ya hemos comentado. Claro. Y son tan egipcias como las que hay por aquí, a lo largo del río Nilo. Está claro que la Atlántida está en el fondo del mar Mediterráneo, no solo el mar Mediterráneo, sino también del mar Muerto y también por todo el mundo, porque subió el nivel de los océanos por todo el mundo, aproximadamente 1 kilómetro. Eso es, digamos que eso es la Atlántida, lo que se produjo. Y bueno, ya comentaremos en su día, en otro programa, si te parece, qué causó el desvío del eje de giro de la Tierra. Eso también lo tenemos. Es interesante, lo esperamos Sí, con expectación a ver qué nos cuentas. sí, Y así es. Sí, ya lo comentaron porque eso lo tenemos determinado ya. sí, sí, Eso lo tenemos bastante y da para un programa entero, más largo. sí, sí, Y claro. es interesantísimo. Yo no sé si estamos empezando quizá por el final, pero bueno, vamos a empezar por el final para que se vea, para que veamos lo anterior, lo que vamos a ver anterior, la forma de construir, la tecnología empleada y muchas más cosas, es alucinante. Y las pruebas están ahí. Eso no es teoría, las pruebas están ahí y son tangibles. O sea que tenemos unas buenas cartas para averiguar todo esto. Y quizás esto, por adelantarnos un poquito nada más, no es cuestión de trolear tu próxima exposición, sino que podría haber tenido relación la destrucción de esos templos inacabados que alguna vez nos has comentado con el cataclismo de la Atlántida, o serían cosas diferentes. Tiene una relación muy estrecha, porque digamos que los templos, como has comentado, están sin terminar de construir en todo el mundo. Claro, esa civilización que tenía una tecnología que está 1 millón de años por delante de la nuestra, no solamente en la forma de construir, sino en las funciones que esas construcciones tienen, porque eso no son templos, eso es otra cosa, como ya hemos visto y veremos. Entonces, eso está sin terminar de construir en todo el mundo. ¿Eso de qué nos habla? Pues de un abandono repentino de la construcción en todo el mundo. Y también nos está diciendo que se estaba construyendo todo al mismo tiempo en todo el mundo. Nos habla de esas dos cosas. Entonces, el fenómeno de la Atlántida y esa circunstancia están íntimamente relacionadas. Eso lo veremos en un momento, cuando veamos por qué se produjo ese desvío hostil del eje de giro de la Tierra. Y hablemos de la civilización que estaba construyendo no solamente el asentamiento de Egipto, sino también pues, todos los asentamientos que hay por todo el mundo. Bueno, las pirámides de China, pues no sé si van por 300 pirámides ya, los guerreros de terracota, la gran muralla china, o si te vas a la península de Yucatán, todos los templos que hay allí, la línea de Nazca, los templos de la India, Angkor Wat en Camboya, en fin, todo este tipo de construcciones están a medio de construir o fueron inutilizadas de distintas maneras. Como veremos aquí, hemos comentado, tú sabes bien, todo esto y bueno, podremos hablar de ello con bastante detenimiento. Ha sido contundente tu explicación. Bueno, es una forma de ver una historia poco confusa, ya que los cambios del planeta han sido muchos a lo largo de también muchísimos miles o millones de años. Por eso quizás muchas veces a la ciencia
convencional, pues se les pueden escapar muchísimos datos. Pero sí hay evidencias de que el mundo actual no es como era hace tiempo. A algunos no les importa o no les interesa, quizás, que se sepa todo, desvían las atenciones a otros sitios, pero sin embargo algo cambió en el planeta y en la sociedad humana de hace miles de años. Así es. Bueno, Rafael, muchas Bueno, gracias por estos datos. Quedamos a la espera de que vayas ampliándonos un poquito más y que nos cuentes muy un bien. poquito sobre ese giro hostil al eje de la Tierra, que nos deja ya en ascuas para la próxima. Muchas gracias y esperamos tenerte pronto aquí en el programa. Hasta pronto. Muy bien, encantado.